Buenos días a todos y bienvenidos a una reunión especial de Hay una Solución. Hoy es sábado 25 de enero del 2020. Mi nombre es Clara y soy su moderadora. Claudia es nuestra traductora. Good morning, everyone, and welcome to a special meeting of There is a Solution. Today is Saturday, 25th of the 2020. My name is Clara and I'm your moderator. Claudia is our translator. Esta reunión va a ser grabada, pero solo el audio va a ser publicado. This meeting is being recorded, but only the audio will be published. Nuestro orador hoy es Herb K. Herb ha estado en AA y sobrio desde 1984 y en 1988, como resultado de trabajar los pasos, Herb experimentó un profundo despertar espiritual. Desde entonces, Herb ha estado muy involucrado en llevar el mensaje de recuperación a través de presentaciones, facilitando talleres y liderando retiros. Él ayuda a personas en los 12 pasos a acceder a las instrucciones del libro grande para experimentar un despertar espiritual. Herb is our speaker today. Herb has been in AA and sober since 1984. And in 1988, as a result of working the 12 steps, Herb experienced a profound spiritual awakening. Since then, Herb has been involved in carrying the message of recovery through presentations, workshops, and retreats. He helps people in the 12-step programs access the instructions of the Big Book to experience a spiritual awakening. Las opiniones expresadas aquí en la reunión son de los miembros particulares y no representan a AA ni a CCA como un todo. Los programas de los 12 pasos no tienen ni celebridades, ni líderes, ni representantes, pero sí tienen personas con muy buena recuperación que tienen mucho conocimiento y experiencia en el programa, quien nos puede ayudar muchísimo. Herb es una de esas personas. The opinions expressed here are of the people expressing them and don't represent AA or OA as a whole. The 12-step programs don't have celebrities, leaders, or no representatives, but they do have people with great recovery, with a great deal of knowledge and experience in the program who can help us a lot. Herb is one of these people. Y ahora con gran gusto les presento a nuestro orador, Herb. And now with great pleasure, I introduce to you our speaker, Herb. Welcome, Herb. Thank you so much, Clara and Claudia. Muchas gracias, Clara y Claudia. And Maria, if you're on the line, I really enjoyed meeting the three of you. Y María, si estás en la línea, realmente disfruté conocerlas a las tres. At the OA birthday party last Saturday, a week ago or so. Mm-hmm. En la fiesta de cumpleaños de OA el sábado pasado, hace una semana. You were introduced to the set-aside prayer the last time I facilitated this workshop. Ustedes fueron introducidos a la oración para poner a un lado la vez pasada que tuvimos un taller. But you may not have it with you. I invite you to have the intention of prayer as I lead you in prayer. Pero tal vez no la tienen con ustedes, pero les invito a tener la intención de la oración en lo que yo los llevo a través de esta oración. And the intention is to invite the Spirit to open our minds and hearts. Y la intención es invitar al Espíritu a abrir nuestras mentes y nuestros corazones. God, please set aside everything that I think I know. Dios, por favor, pon a un lado todo lo que yo creo saber. About myself. Sobre mí mismo. My brokenness. Mi quebranto. My spiritual path. Mi camino espiritual. And you. Y sobre ti. For an open mind and a new experience.
para una mente abierta y una nueva experiencia of myself, sobre mí mismo, my brokenness, mi quebranto, my spiritual path, mi camino espiritual and especially you. y sobre todo de ti. Please join me in the serenity prayer. Por favor, acompáñenme con la oración de la serenidad. You're welcome to pray it out loud as long as you're on mute. Son bienvenidos a orarla en voz alta, pero por favor dejen sus micrófonos silenciados. God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y la sabiduría para distinguir la diferencia. I can't assume that everybody on this line was on the workshop previously about prayer and meditation. No puedo asumir que todas las personas que están ahorita en la línea estuvieron en la plática anterior sobre la oración y la meditación. So I'll do a very summary review. Entonces voy a hacer un resumen y un repaso de lo que hice, Just to give us a context. solo para darnos un contexto. We're talking about step 11, sought through prayer and meditation. Estamos hablando sobre el 11º paso. Buscamos a través de la oración y la meditación. To improve our conscious contact. Mejorar nuestro contacto consciente con Dios. That's the mission. That's the purpose. Esa es la misión. Ese es el propósito Of step 11. del paso 11. And I suggested that prayer is talking to God. Y sugerí que la oración era hablar con Dios. And meditation is listening to God. Y la meditación es escuchar a Dios. So obviously, it's important that you have some conscious awareness of your concept of God. Entonces, obviamente es importante que tengas una conciencia de lo que es tu propio concepto de Dios. At the beginning of this workshop today, Y el principio de este taller, el día de hoy, I invited you to join me in the prayer for an open mind. te invité a que me acompañaras en una oración para una mente abierta. So ask yourself this question: Entonces, pregúntate esto a ti mismo. what do I really believe about God? ¿Qué creo yo realmente sobre Dios? I didn't ask you what you think. No te pregunté qué piensas. I didn't ask you what you feel. No te pregunté qué sientes. I didn't ask you what you know. No te pregunté qué sabes. I didn't ask you what you read. No te pregunté qué has leído. I didn't ask you what you want. No te pregunté qué quieres. I didn't ask you what your parents told you. No te pregunté qué te dijeron tus padres. I didn't ask you what the big book or the Bible said. No te pregunté qué te dijo el libro grande o la Biblia. I asked you, what do you believe? Te pregunté qué es lo que tú crees. I guess then you need to know what the word belief means. Entonces creo que necesitas saber qué significa la palabra creer.
One of my teachers says, belief is the acceptance of that for which there is no evidence. Uno de mis maestros dice que creer es la aceptación de eso, de lo cual no hay una evidencia. The key word is acceptance. La palabra clave es aceptación. Now, in your discernment, Ahora en tu discernment, Herb, I'm trying to think of a word. reflection, En tu reflexión, Discernimiento. discernimiento, gracias Gaby. take 30 seconds to hear what is being said in you and Tómate- write it down. Tómate 30 segundos para escuchar lo que está siendo dicho adentro de ti y escríbelo. Hear the question, hold the question, and then respond to the question. Toma la pregunta y luego responde a la pregunta. There's no test. No es un examen. There's no right or wrong answer. No hay respuesta correcta o incorrecta. There's only your answer. Solo hay tu respuesta. What do I actually believe? ¿Qué creo yo realmente? Now pause and hear this second question. Ahora haz una pausa y escucha esta siguiente pregunta. How do you behave in light of your answer to that question? ¿Cómo actúas o cómo te comportas de acuerdo a la respuesta a esta primera pregunta? That question was asked of me Esa, at 10 years of sobriety. esa pregunta me fue preguntada cuando yo tenía 10 años de sobriedad. I had done the step work twice with powerful spiritual awakenings, Había hecho el trabajo de los 12 pasos 2 veces con despertares espirituales poderosos. and I was doing the steps with another step guide for the third time. Y estaba haciendo los 12 pasos con otra guía por tercera vez. I had studied to be a Catholic priest, Había estudiado para ser un sacerdote católico and I didn't know that my traditional information got in the way. y no sabía que la información tradicional que yo tenía estaba como interfiriendo. This man introduced me to that set-aside prayer. Este hombre me introdujo a la oración para poner a un lado. And when he gave me these two questions, Y cuando él me dio estas dos preguntas, the curtain parted. la cortina se abrió. And I saw that my concept of God, Y vi que mi concepto de Dios, based on my traditional knowledge and experience, basado en mi conocimiento y experiencias tradicionales, was the very impediment to my relationship with the mystery. era precisamente lo que estaba impidiendo mi relación con el misterio. By looking at my behavior, Cuando yo vi mi comportamiento, saw that I was a practical agnostic.
Vi que era un agnóstico práctico. En la práctica era un agnóstico. God was not relevant. Dios no era relevante. So he took me into step 2. Entonces me llevó esta persona al paso 2. And it's a process, came to believe, Y es un proceso. Llegamos a creer. and when I got to page 53, Y cuando llegué a la página 53 del libro grande, the book and Bill asks us, ahí Bill nos hace una pregunta. God is or God isn't, what is your choice? ¿Dios es o no es? ¿Cuál es? ¿Qué vas a escoger? This is not knowledge. Esto no es conocimiento. This is not feeling. Esto no es sentimiento. This is a choice. Esto es una opción, una decisión, Gaby. Decisión. Las dos cosas que dijiste, pero es una decisión. ¿Será elección? Es lo mismo, elección, decisión. A decision. Una decisión. Very empty, Could you repeat that, Herb? very empty, Muy vacío, very thin, muy delgado o delgada. a faith decision, Una decisión de fe, very dark. muy oscura, No knowledge, sin conocimiento, no certitude, sin certidumbre, Gaby, no feeling. sin sentimiento. Just a decision. Simplemente una decisión. Es correcto, sin certidumbre. Vas a lo incierto. Gracias. And then he asked me, Y luego él me preguntó, you made a decision that there is a power. tú tomaste una decisión de que hay un poder. What is your concept? ¿Cuál es tu concepto? What attributes or qualities do you need God to be and have? ¿Qué atributos y qué cualidades necesitas que Dios tenga? At that time, I chose Father. En ese entonces yo escogí Padre, And that concept has changed as I have changed. y ese concepto ha cambiado conforme yo he cambiado. So I ask you to reflect right now. Entonces te pido que tú reflexiones ahorita In the spirit of the set aside intention, en el espíritu de poner a un lado con esa intención. to identify what do you need as an attribute or quality of God. Que identifiques lo que tú necesitas como un atributo y una cualidad de Dios And write it down. y que lo escribas. So you've made a decision right now Entonces, has hecho una decisión ahorita for this time that we're on our workshop call durante este tiempo en lo que estamos en esta llamada concerning a concept of higher power. en lo referente al concepto de un poder superior. Step 3 is a decision again El paso 3 es de nuevo otra decisión to have a relationship. para tener una relación.
with the reality behind your words. con la realidad detrás de tus palabras. The Big Book asks us by giving us models in the Big Book on pages 62 and 63. El libro grande nos lo presenta y nos da modelos en las páginas 62 y 63. To choose a relationship. De escoger una relación. Ask yourself, what does your heart yearn for? Pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo que tu corazón añora In a relationship with the Spirit? en esa relación con el Espíritu? Is it parent, ¿Es un padre o una madre? teacher, ¿Un maestro? friend, ¿Amigo? guide, ¿Guía? companion, ¿Acompañante? companion, Could you repeat that, Herb? companion, Acompañante, lover, amante, spirit, espíritu. What is your choice? What is your decision? ¿Cuál es tu elección? ¿Cuál es tu decisión? And listen to that small sound in you when you ask that question. Y escucha ese pequeño sonido adentro de ti cuando hagas esa pregunta. And write down an answer. Y escribe una respuesta. So right from the beginning today, Entonces escribe desde el principio, hoy. we've been engaged in step 11. Estamos en el paso 11. Prayer, Oración, talking, hablar, meditation, meditación, listening. escuchar. That's step 11 Ese es el paso 11 from the Big Book. del libro grande. Its single purpose is to improve my conscious contact. El propósito exclusivo es mejorar mi contacto consciente. So, with that context, Entonces, en ese contexto, I'd like to expose you to a complementary practice quisiera exponerte o presentarte una práctica complementaria called contemplation. llamada contemplación. Meditation and contemplation are very different. La meditación y la contemplación son muy diferentes. Meditation is the active use of the mind to think. La meditación es el uso activo de la mente para pensar And to listen to our own thinking y para escuchar nuestros propios pensamientos as the medium of the message of the Spirit. como un medio del mensaje del Espíritu. Contemplation is the use of the will. La contemplación es el uso de la voluntad, Making a decision to sit in the presence of the Spirit. hacer una decisión para sentarse frente a la presencia del Espíritu, With no thought, sin pensamiento, but only awareness, pero solo una conciencia, consenting to the energy of that presence.
aceptando la energía de esa presencia. The word contemplation comes from a Latin word, La palabra contemplación viene de una palabra de origen latino, del latín. templare. Could you repeat that, Herb? Templare, Templare, meaning temple space. que significa espacio entre los templos, Gaby. ¿Cómo se dice los templos del cerebro? ¿Temple? Ni The idea. house of God, the house of the divine. La casa de Dios, la casa de lo divino. Solo quiero aclarar, temples es lo que está en la cabeza, como al lado de los ojos, cuando uno va para atrás. Esos son los temples en inglés, no sé cómo se dicen en español. Me parece, Claudia, que es más como templo, está hablando de la casa de Dios, como Ay, lugar sagrado. Okay, thank you so much, Gogo. The You mean place where you mean- place where the presence presides. el lugar donde la presencia Resides or presides. reside y preside. It's not in the big book, Eso no está en el libro grande, but it is my experience. pero es mi experiencia. In 1988, I understood and began the practice of meditation out of the big book. En 1988 yo empecé mi práctica de la meditación a través del libro grande. 2 years later, in 1990, I met Father Thomas Keating, 2 años más tarde, en 1990, conocí al padre Tomás Keating, who introduced me to centering prayer, a contemplative practice. que me introdujo a la oración, si alguien sabe cómo se dice centering prayer en español, me introdujo a la oración central, Gaby, Pues para llegar al centro, ¿no? para llegar al centro. Oración centrada. Oración centrada, gracias. And he became my teacher. Y él se convirtió en mi maestro. It's a practice of intentional consciousness Es una práctica de conciencia intencional which seemed to bring a full picture of a consciousness practice into my life. que parece traer una imagen completa de la conciencia en mi vida. I ask myself, so what is a human being? Me pregunto a mí mismo, ¿qué es un ser humano? Of course, we have a body, Por supuesto que tenemos un cuerpo, but that does not make us any different than a rock or a flower or a monkey. pero eso no nos hace diferentes a una piedra, a una flor o a un mono. What makes us different Lo que to be human? lo que nos hace diferentes a los seres humanos, That we have a mind to think que tenemos una mente para pensar and we have a will to decide to make free choices. y tenemos una voluntad para decidir y tenemos libertad para elegir. Perhaps prayer is a function of the body. Tal vez la oración es una función del cuerpo, Meditation is a function of the mind. la meditación es una función de la mente And contemplation is a function of the will. y la contemplación es una función de la voluntad. Father Keating uses 2 words. El padre Keating usa 2 palabras, Acknowledge the presence reconoce a la conciencia, la presencia, and consent to the action of that presence. y acepta la acción de esa presencia. So I acknowledge with my mind Entonces yo lo reconozco con mi mente and I consent with my will. y la acepto con mi voluntad o con mis acciones.
So contemplation is not thinking. Entonces, la contemplación no es pensar. Contemplation is not feeling. Contemplar no es sentir. Contemplation is not praying. Contemplar no es rezar. Contemplation is sitting in the presence of God. La contemplación es sentarse en la presencia de Dios, Aware of that presence consciente de esa presencia and consenting to that presence. y aceptando esa conciencia, esa presencia. Passive in the sense of there's nothing to do. Pasiva porque no hay nada que hacer. Active in the sense of staying aware of that presence. Activa en el sentido de que permanecemos conscientes de esa presencia. And consenting, inviting, receiving that presence. Entonces, aceptando, invitando, recibiendo esa presencia. Meditation's purpose is guidance. El propósito de la meditación es buscar guía. We use our thinking and we listen to our thinking. Utilizamos nuestro pensamiento y escuchamos nuestro pensamiento. Contemplation is for our transformation. La contemplación es para nuestra transformación. So we sit in the presence of light. Entonces nos sentamos en la presencia de la luz, Receiving the transformation. recibiendo la transformación. We don't know it. No la conocemos, We don't feel it. no la sentimos, We have an act of faith that it actually is happening. tenemos un acto de fe de que en realidad está pasando. Most teachers talk about a meditation practice lasting 20 minutes. La mayoría de los maestros hablan de una práctica de meditación que dure 20 minutos. I recommend if you want to have a practice, Yo recomiendo que si quieres tener una práctica and you don't currently have a practice, y actualmente no tienes una práctica, that you start with 1 minute. que empieces por 1 minuto. Not of prayer, No una oración, not of thinking, no de pensar, but of sitting quietly aware of presence. pero de sentarte callado, consciente de la presencia, Intentionally inviting intencionalmente invitando that presence to have its way with you. a esa presencia a que haga lo que quiera contigo. That's a lot of information. Eso es mucha información. It's very simple, Es muy simple, but it's not easy. pero no es fácil. Bill says that in his own story on page 14. Bill dice eso en su propia historia en la página 14, with regard to the entire 12-step spiritual path. en relación al camino espiritual de los 12 pasos. Simple, but not easy. Simple, no fácil. A price has to be paid. Un precio tiene que ser pagado. It means the destruction of self-centeredness. Significaba la destrucción del egocentrismo. I must turn
tenía que volcarme in all things to the Father of light, en todas las cosas al Padre de la luz, who presides over us all. que preside sobre todos nosotros. So I invite you now for 1 minute to reflect on Entonces te Sitting. invito ahorita por 1 minuto a reflexionar, sitting in the presence of the concept and the relationship that you chose at the beginning of this workshop. a sentarte en la presencia del concepto que tú elegiste al empezar esta reunión de hoy. Quietly, Callado, breathing in and out gently, respirando, inhalando y exhalando suavemente, aware of that presence, consciente de esa presencia and from your soul, inviting it. y desde tu alma invitándola To have its way with you. a que haga lo que quiera contigo. So you might have noticed in that minute Puede que hayas notado that you were distracted, que estabas distraído, that you had thoughts and feelings other than the awareness of God. que tuviste pensamientos y sentimientos adicionales a la presencia de Dios. Very natural. Es muy natural. All meditators have to deal with distraction. Todas las personas que meditan tienen que lidiar con distracciones. Father Keating recommends the use of a sacred word. El padre Keating recomienda el uso de una palabra sagrada. The word is only sacred because it's the word you choose. La palabra es sagrada porque es la palabra que tú escoges. It has no inherent value or meaning. No tiene un significado o un valor inherente. It might be the word God. Puede ser la palabra Dios. It might be the word Jesus. Puede ser la palabra Jesús. It might be the word Allah. Puede ser la palabra Alá. It might be the word Yahweh. Puede ser la palabra Yahweh. It might be the word floor.
What was the last one, Herb? Floor. Puede ser la palabra piso. Because it doesn't make any difference. The word is a symbol. Porque no hace ninguna diferencia. La palabra es un símbolo. No inherent meaning. No tiene un significado inherente. It's a symbol of my consent. Es el símbolo de mi aceptación And my acknowledgement of the presence. y mi reconocimiento de la presencia. So when I find myself distracted, Entonces, cuando me encuentro distraído, aware of any awareness other than the presence of God, consciente de cualquier otra conciencia más que sea más de la presencia de Dios, I engage my word to bring me back to my center. entonces utilizo esa palabra para regresarme al centro. When I have returned to my awareness, Cuando regreso a mi conciencia, I release the word. entonces dejo ir a la palabra. He also, because some people have had experience with using the breath, También hay personas que tienen experiencia utilizando la respiración. it might be that you would prefer breath rather than word. Puede que tú prefieras utilizar la respiración más que utilizar una palabra. Again, it's only a symbol De nuevo, solo es un símbolo of your acknowledgement of presence de tu reconocimiento de la presencia and your consent to that presence. y tu aceptación de esa presencia. Do not engage in the distraction. No te envuelvas o no te involucres en la distracción. Do not resist the distraction. No resistas la distracción. Observe it, Obsérvala, like sitting on the bank of a river that's flowing by. como si estuvieras sentado al lado de un río que está fluyendo frente a ti. You notice a log floating by. Notas una rama o un pedazo de madera flotando. You notice a boat floating by. Notas un barco, una lancha flotando. You notice that there are people on the boat. Notas que hay personas en el barco. You just notice and then you let it go. Simplemente lo notas y luego lo dejas ir. You do not swim out to the boat to see who's there. No nadas hacia el barco para ver quién está ahí. So you don't engage and you don't resist. Entonces no te involucras con eso ni lo resistes. You notice and let it go. Lo notas y lo dejas ir. Because the purpose is to sit in the presence of the sunlight of the Spirit. Porque el propósito es sentarte en la presencia de la luz del Espíritu. The most important information that I received when I was discussing this with one of my teachers La información más importante que yo recibí cuando estaba discutiendo esto con uno de mis maestros, that I'm as powerless over my meditation as I am over my addiction. es que soy tan impotente ante mi meditación como lo soy frente a mi adicción. Having no power at all. No tengo poder absoluto To sit in the presence of power, para sentarme en la presencia del poder, humbled by my powerlessness. sintiendo humildad por esa impotencia.
inviting that presence. invitando a esa presencia. I'm responsible for the effort. Yo soy responsable por el esfuerzo. The results are none of my business. Los resultados no son mi asunto. It was a very big relief. Fue un alivio muy grande. It's not a task to be accomplished. No es una tarea que tiene que ser completada. It's a process to be experienced. Es un proceso para ser experimentado. He said there are only two mistakes that you can make. Y me dijo, solo hay 2 errores que puedes hacer. Not show up No presentarte and leave early. y irte muy temprano. Irte temprano. When I was working, I'm retired now. Cuando estaba trabajando, ahorita estoy retirado, I used a timer. yo utilizaba un reloj para tomar tiempo. If I was going to meditate for 5 minutes, I set the timer. Si yo iba a meditar por 5 minutos, ponía mi tiempo. When wanted to do 10 minutes, I set the timer. Cuando quería meditar por 10 minutos, ponía en el tiempo. The timer told me when I was done. El reloj me decía cuando yo terminaba. It doesn't matter what happened in between. Y no importaba qué sucedía en el medio. My job is to show up Mi trabajo era presentarme and to make the effort at awareness. y hacer el esfuerzo para esa conciencia. The results, the thought, and the feeling are none of my business. Los resultados, el pensamiento y los sentimientos no son mi asunto. A simple illustration. Una ilustración simple. When you go to sit in the sun, Cuando te vas a sentar a solearte en el sol, how much work do you do to get a tan? ¿cuánto trabajo haces tú para que te broncees? Now, the example has some difficulties, obviously, but it El, describes the simplicity. el ejemplo, bueno, tiene algunas dificultades, pero describe la simpleza. One of my friends who is more familiar with the Bible Uno de mis amigos que está más familiarizado con la Biblia brought out the example from the Hebrew scripture trajo un ejemplo de la escritura hebrea of the artisan potter sitting by the potter wheel, de el artesano que hacía cerámica sentado en la rueda para hacer cerámica, turning the wheel dándole vueltas a la rueda with a lump of wet clay on the wheel, con un pedazo de barro mojado en la rueda. and as it turns, using the hands to shape the wet clay. Y conforme le daba vuelta a la rueda, utilizando las manos para formar al barro mojado, Creating some form of instrument for use by himself or his community. para crear un tipo de instrumento para que lo pudiera usar él mismo o alguien en su comunidad. My image is I am the lump of clay. La imagen es que yo soy ese pedazo de barro mojado. God is the divine artisan, Dios es el artesano divino, shaping me today formándome el día de hoy to be an instrument of use to myself or to the community around me. para ser un instrumento que puedan utilizar, ya sea yo mismo o la comunidad alrededor mío. These examples are meant to give you a sense of the value of this practice and process. Estos ejemplos tienen como cometido darte una ilustración del valor y la importancia de esta práctica.
Let's sit again now for 2 minutes. Sentémonos de nuevo por 2 minutos. Not thinking about all of these words and instruction, Sin pensar en todas estas palabras y todas estas instrucciones, but aware of the presence of that reality you made a decision about and the relationship. pero simplemente conscientes de esa realidad sobre la cual tú decidiste para estar enfrente a esa conciencia. Asking yourself again, what do I yearn for in our relationship with the Spirit? Preguntándote de nuevo qué es lo que yo añoro de esa relación con el Espíritu. And assume that that's where you are right now, in the presence of that for which you yearn. Y asume que estás ahorita frente a esa presencia que tú añoras. You will notice that I use the term practice. Notarás que utilicé la palabra práctica. When you go to the gym, originally, you need a coach and you need to do very limited activity. Cuando vas al gimnasio, al principio, necesitas un entrenador y necesitas hacer actividad limitada. If you go consistently and take direction, Si vas con consistencia y tomas dirección, over time you get in better physical shape al pasar del tiempo te pones en mejor condición física and you're less reliant on a coach. y ya no necesitas tanto de un coach, de un entrenador. The same with a musical instrument. Lo mismo con un instrumento musical. Twinkle, twinkle, little stars. Estrellita, estrellita. Then Beethoven. Y luego Beethoven.
When a small child learns to ride a bicycle, Cuando un niño pequeño aprende a andar en bicicleta, they need the support of an adult necesita el apoyo de un adulto or training wheels. o tal vez llantitas de entrenamiento. And then as they get more competency, Y luego, conforme se ponen más competentes, they get more freedom. alcanzan más libertad. So what we've looked at is prayer, Entonces, lo que hemos visto es la oración, which is an expression que es una expresión of our friendship, de of our communication. de nuestra amistad, de nuestra comunicación. The words are not important. Las palabras no son importantes. The intention is critical. La intención es crucial To build a friendship and relationship. para formar una amistad y una relación. And in meditation, Y en la meditación, we use our mind to think, to know, utilizamos nuestra mente para pensar, para saber, so that we can hear from the Spirit para que podamos escuchar al Espíritu, guidance, guía, how to be in alignment with reality. cómo estar alineados con la realidad. In fact, step 11 says not only guidance, El paso 11 dice no solo guía, knowing your will, sino conocer su voluntad, but the power to do it. pero también la fortaleza para cumplirla. Because we don't know that we don't know, Porque nosotros no sabemos que no sabemos, and even when we know what the right thing is, we don't do the right thing. e incluso cuando sabemos qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo correcto, no hacemos lo que es correcto. So in meditation, I need to get guidance, Entonces, en meditación necesito obtener guía and then the power to follow it. y la fortaleza para seguirla, para cumplirla. In meditation, I use my free will. Excuse me. In contemplation, I use my free will En la contemplación utilizo mi voluntad libre to invite and accept and consent to para invitar, aceptar y consent. Gaby, ¿tienes una buena palabra para consent? Para acceder, para decir que sí, Dar permiso. dar permiso, Consentir. consentir, gracias, Mhm. To the impact of the sunlight of the Spirit. al impacto de la luz del Espíritu. I'm resting in infinite unconditional love. Estoy descansando en amor incondicional absoluto. This light surrounds us and saturates us. Esta luz nos rodea y nos satura. It radiates from deep inside Irradia desde muy adentro, profundamente adentro, and it magnetically draws us deep down into our very being. y magnéticamente nos atrae a lo más interior de nuestro propio ser. We are aware of the Spirit and consent to unity with it. Estamos conscientes del Espíritu y accedemos o aceptamos y lo aceptamos.
For me, it appears that meditation and contemplation are two sides of one coin. A mí me parece que la meditación y la contemplación son dos lados de una misma moneda. Improving my conscious contact. Mejorando mi contacto consciente. When I was leaving my spiritual director's office, Cuando estaba saliendo de la oficina de mi director espiritual, I had asked him, how do I know whether this is effective? le pregunté, ¿cómo sé si esto es efectivo? He said, ask your wife, after 3 months of practice, ask your wife how you're treating her. Me dijo, pregúntale a tu esposa después de 3 meses de práctica, ¿cómo la estás tratando? Pay attention to how you're driving on the freeway. Y pon atención a cómo estás manejando en la carretera. Pay attention to how you deal with retail people in the shop or the airport. Pon atención a cómo lidias con las personas que trabajan en las tiendas o en el aeropuerto. You will become a nicer, kinder human person. Te vas a convertir en una persona más amable y más gentil. Aware of and considerate to the people around you. Consciente y considerado con las personas que están alrededor tuyo. We started looking at step 2. Empezamos viendo el paso 2. What did we think? ¿Qué pensamos? And challenged ourselves with how do we behave? Y nos pusimos un reto diciendo cómo nos comportamos. The ultimate criteria of a spiritual conscious life El criterio máximo de una vida espiritual consciente is not what we think and know, no es lo que pensamos y sabemos, nor how we feel, ni tampoco cómo nos sentimos, but what we do. pero lo que hacemos. My feet tell me the truth. Mis pies me dicen la verdad. I think it's time now for some dialogue with people about their experience and questions concerning the mechanics. Great. Creo que ahora es tiempo de diálogo o de preguntas, de discusión con las personas concerniendo, bueno, las mecánicas, la mecánica de esta técnica. Concernientes a la mecánica. Gracias. Sí, ¿quién tiene alguna pregunta para Herb? Gogo. Y después Belén. Hi, Herb. Feel free to not say it if you don't want to, but what is your word? What is Yes, thank you. Just let me translate, please, sorry. La pregunta es, ¿cuál es tu palabra para meditar? Yeah, actually, during my quiet time, it came to me to share that. Muy interesante que durante mi tiempo en silencio aquí, se me vino a la mente compartir mi palabra aquí. It's a Latin word. Es una palabra de origen latín. It comes from the word facere. Viene de la palabra facere. Yeah, in Latin it means to make or to do. Que en el idioma latín significa hacer o... I'm sorry? Significa hacer o to make or to do. Crear o hacer. Yeah, create is a good word. And so the Latin word is a sort of an imperative word. It means, the word itself is fiat, F-I-A-T, meaning
let it be. Ah, entonces la palabra en latín es fiat, F-I-A-T, que significa, say again what it means exactly, Herb. Let it be. Ah, déjalo ser, let it be. Yeah. Muchas gracias, Herb. Belén. Hola, Herb, muchas gracias. Thank you so much, Herb. Oh, you're welcome. Yeah. Bueno, yo vengo de una familia en la que, por parte de mi madre, la instrucción católica ha sido de ultracatólica. I come from a family, from the side of my mom, Catholic instruction has been very strong. Son del Opus Dei. They're from the Opus Dei. Oh, yes, very strong. Entonces, fui criada bajo el temor a Dios, más que el amor a Dios. Then I was brought up under the fear of God rather than love of God. Yeah. Así que la palabra Dios durante mucho tiempo me rechinaba, no sé cómo decir. Therefore, the word God for me was like a screeching sound. Yeah. Mm-hmm. He pasado a través de muchos poderes superiores. I have gone through a lot of higher powers. Oh, Sin good. encontrar aún Without still being able to find Yeah. lo que hasta ahora tú me has hecho entender que estoy buscando. what you have now helped me realize that I am looking for. Yes. Yes. And as I indicated, my word, my concept changes almost every year or every other year. It's not. Y así como te lo indiqué, mi propio concepto cambia casi cada año o cada 2 años. Based on my current consciousness and whatever need that I might have. Basado en mi conciencia actual y cualquier necesidad que yo tenga. I have used the word mentor teacher. He utilizado la palabra mentor, maestro. I have used the word creator. He utilizado la palabra creador. Recently, I've used the word for about 3 years. Recientemente, durante un periodo de más o menos 3 años, Mystery. misterio. Mysterio. Misterio. I don't know. Yo no I sé. believe there is an energy. I believe there is something, but I don't know. Creo que hay una energía, creo que hay algo, pero yo no sé. Today, I'm using the word flow with a capital F. El día de hoy estoy usando la palabra flow con la F mayúscula que significa fluir o fluyo. No. Fluir es correcto. Gracias. Flow is the step 2 concept, and the step 3 relationship is to be in alignment with the flow, to be turning to a caring flow, the flow of the universe, the flow of the spirit. Okay, we're going to break that down, sir. Please, yes. So, entonces el fluir es el estar alineado y Herb utiliza sus brazos, se lo vieron en la pantalla. En lugar de interrumpir el flujo de la vida. En lugar de interrumpir el flujo de la vida. Entonces, estamos así cuando estamos interrumpiendo y estamos así cuando estamos alineados. Y esos son los conceptos del paso 2 y el paso 3. Spirit comes from the Greek word spiros. La palabra espíritu viene de la palabra griega espiros. Spiros in Greek is breath. Espiros en griego es respiro o respiración. The breath, the wind, the spirit that La flows through us. La respiración, el viento, el espíritu que pasa, que fluye a través de nosotros.
the word inspiration, meaning the breath of God in us. La palabra inspiración, que significa el aliento de Dios a través de nosotros. That's why I indicated at the end of my discussion, unity. Por eso indiqué al final de mi discusión, unidad. Okay. Anybody has a question? I have something. This is important. It's not really a question. Yo tengo algo, no es realmente una pregunta, pero es algo importante. We have a lot of people in the group in relapse. Tenemos muchas personas en el grupo que están recayendo. And I think that a good understanding the way you explain step 1, 2, and 3. Y creo que la forma en que tú explicaste el paso 1, 2 y 3 es favorable. Could help these people get out of relapse. Creo que eso puede ayudar a estas personas salir de la recaída, pienso yo. I mean, because honestly, Herb, I have worked the steps a million times. Porque honestamente, Herb, he trabajado los pasos 1,000,000 de veces. And today I came up with something that it was beautiful. Y el día de hoy he salido con algo que es hermoso. When you say, what do I yearn from this power? Cuando dijiste, ¿qué añoro yo de este poder? I think it's, I want to be loved. Creo que lo que añoro es ser amada. And I previously have said, well, God is love. Y previamente yo había dicho, bueno, Dios es amor. But it's different than saying, God loves me. Pero es diferente a decir, Dios me ama a mí. And to feel that he loves me, to sit there, to feel that he loves me. Y sentir que Él me ama, sentarme ahí, sentirlo. So yeah, that's all. Thanks. Very, very difficult and really at the heart of the human experience. Muy difícil y realmente está eso en el centro de la experiencia humana. As important as feelings are. Por muy importante que los sentimientos sean. I mean, we're a group of addicts. Of course, feelings are very important. Somos un grupo de adictos. Por supuesto que los sentimientos son muy importantes. In the spiritual life, it's a trap. Pero en la vida espiritual es una trampa. Faith is a decision, not a feeling. La fe es una decisión, no es un sentimiento. So is it wrong to sit in contemplation? Entonces, ¿está mal sentarse contemplando? This mystery loves me. Este misterio me Do you ama. believe? See, do you believe that? And if you don't, do you want to believe it? Yes. ¿Crees esto? Y si no lo crees, ¿quieres creerlo? Sí, sí. Then you sit there Entonces, believing it is so. entonces and siéntate ahí creyendo que así es. And when you leave there, you act as if you actually believe it. Mm-hmm. Y cuando estés ahí, cuando dejes de meditar, entonces actúa como que si realmente tú crees eso. We reframe our feeling. We reframe our family of origin conditioning. Reenmarcamos cómo nos sentimos, reenmarcamos nuestra familia de origen y todo lo que aprendimos. Many people have a problem with the word God. Muchas personas tienen un problema con la palabra D-I-O-S, perdón. From the family or from the church. Ya sea por su familia o por la iglesia.
And we have to come to step 2, making our own decision. Y tenemos que llegar al paso 2, haciendo y tomando nuestra propia decisión. That's why the big book suggests you choose your own concept. Por eso es que el libro grande sugiere que tú escojas tu propio concepto. We have no dogma. No tenemos ningún dogma. We have nothing that you need to know or believe. No tenemos nada que tú tengas que saber o creer. We make some suggestions as to what that we did to get what we got. Hacemos unas sugerencias donde te decimos cómo llegamos a obtener lo que hoy tenemos. If you want what we have, do what we did. Si quieres lo que tenemos, haz lo que hicimos. One of my teachers says, looking down the road, it looks labyrinthian. Uno de mis maestros dice, cuando vemos a lo largo del camino, parece un laberinto. But when we walk down the road a piece, Pero cuando caminamos por el camino de la paz and pause and look back over our shoulder, y hacemos una pausa y vemos hacia atrás, the path straightens out. el camino se endereza. That's why Bill says faith takes courage. Y por eso Bill dice que la fe necesita valor, Because there's no certitude or feeling. porque no hay ninguna certeza ni hay sentimiento. I act as if. Yo actúo como si. One of my teachers says, Uno de mis maestros dice, faith la fe is the acceptance of that for which there is no evidence. es la aceptación de eso para lo cual no hay ninguna evidencia. And after we accept it for a while, Y después de que lo aceptamos por algún tiempo, the evidence appears. la evidencia aparece. Thanks, Herb. Claudia? Thank you so much, Herb. Oh my goodness. Oh my goodness. I can't wait to go listen to this because of course when I'm doing this it's different, but Well, it's also pretty dense and intense. oh my goodness, it's amazing. I'll tell you, I prefer this much more than reading. It's just amazing. It's an experience, right? Bueno, yo le tengo una pregunta a Herb y la pregunta es que, pues, como adicto, yo como adicta, lo que está enfermo es mi voluntad, mi capacidad de accionar. Utilizo mis instintos para destruirme, ¿no? Y también causo daño. Entonces, la importancia de cómo se endereza la voluntad, cómo enderezamos nuestras vidas a través de la acción aquí adentro. Entonces, quiero preguntarle sobre la relación de la voluntad enferma y la acción. Okay, Herb, so what I want to talk about is, you know how in 12 steps we straighten our lives, we straighten our thinking through our actions, right? So they say we come with crooked mind, crooked actions, and action, you know, whatever it's contrary action, we get straightened. So I always like to think of like my will, my ability to act is sick because, you know, instincts were supposed to keep me alive and I'm killing myself and hurting others. So I wanted you to talk a little bit about, you know, practical, fast ways. Like if one day I wake up and I'm in a self-destructive spiritual place, like ways to get closer to that goodwill, to God's will. I imagine like a sliding scale, you know, like on one side is my sick will and on the other side is God's will. Well, and that's why I use this image of the life flow, the life force flow. This is reality, this is God, this is spirit. Por eso me gusta usar esta imagen del fluido, de la realidad o del universo. Esta es la realidad, esta es la verdad. And we have free will, and we choose to go against reality. Y nosotros tenemos una voluntad que es libre o libre albedrío, se podría decir, pero nosotros los adictos escogemos ir en contra de la realidad.
Because I want to feel good and feel it now, thank you. Porque me quiero sentir bien y quiero sentirme bien ahorita, gracias. So the turning of step 3, the commitment of step 3, Entonces, la transformación del tercer paso, el compromiso, el compromiso en el tercer paso, perdón, Gogo, ¿qué? O la decisión del tercer paso. the key is the turning. A decision with my free will. El cambio del tercer paso, la decisión con mi propia voluntad. To turn to be in alignment with a caring flow. Para cambiar, para darse la vuelta, para estar alineado con el fluido con el fluido de la realidad de Dios. El fluir. El fluir. Con la realidad. Con la realidad. And the turning is a process of steps 4 through 9. Y ese cambio, esa vuelta que damos, esa alineación, se hace a través del proceso de los pasos 4 al 9. Steps 4 through 7, turning to have a relationship with myself. Los pasos 4 al 7, enderezarme para tener una relación conmigo mismo. Steps 8 and 9, turning to have a relationship with others. Los pasos 8 y 9 para enderezarme, para tener una relación con los demás. And then to address your specific question. Y luego para contestar tu pregunta específica. When you wake up and you want to do something fast. Cuando te despiertas y quieres hacer algo rápidamente. And you're disturbed. Y estás perturbado. That's what step 10 is for. Para eso es que tenemos el paso 10. It's the tool to exercise steps 4 through 9 on the spot. Es la herramienta para ejercitar los pasos del 4 al 9 ahí mismo, en ese momento. In step 10 in the 12 and 12. En el paso 10 en el libro 12 y 12. It says, it's a spiritual axiom. Dice que es un axioma espiritual. Whenever I'm disturbed, there's something wrong with me. Cada vez que estoy perturbado, hay algo que está mal adentro de mí. Because of the step 4 through 9 work, por el trabajo que hemos hecho en los pasos del 4 al 9, I know in my heart of hearts sé en lo más profundo de mi corazón that my disturbance que mi perturbación never comes from people or circumstances. Nunca viene de personas o circunstancias. It always comes from my perception of it. Simplemente viene de mi percepción de esas circunstancias o de esa gente. That's the primary spiritual awakening. Ese es el despertar espiritual primario, crucial. To take 100% responsibility for my life. Tomar 100% responsabilidad de mi propia vida. Thank you, Herb. Yeah. It's so beautiful, Herb. There's people sending messages saying that you're making them cry. No crying, just act, right, Herb? No, I'm kidding. Well, no, here's that is so reaffirming to me. Yes. But when it is so reaffirming to me to hear that. Eso me reafirma mucho escuchar eso, que hay gente que está llorando, teniendo emociones por esta plática. When I encounter truth and it cracks open and I can see finally, I cry. Cuando yo me encuentro con la verdad y algo se abre un espacio, siento eso y siento esa verdad y lloro. Yeah, somebody else says they love you. Well, once you do the fourth step, you will hate me. I love you. I love your words. When you do the fourth step, experience. when you do the fourth step, you will hate me. Cuando hagas el Because you cuarto will paso, suffer. cuando hagas el cuarto paso me vas a odiar porque vas a I doubt sufrir.
I doubt it because I love the truth. Yes, right. Okay. Right. Tammy has her hand up. Go ahead, Tammy. Hola, buenos días. Si quieren voy a decir mi pregunta en español y después se la digo a él en inglés. ¿Está bien? Perfecto, Tammy, gracias. Mi pregunta va a ser sobre la inspiración, porque en mis meditaciones he descubierto que ese es mi propósito, inspirar a otra gente. Y él hablaba sobre la inspiración y que eso es como el flujo de Dios hacia otras personas. Entonces, le voy a pedir que expanda un poquito el tema. ¿Está bien eso? Súper, Tammy. Claro. Hi, Herb. I'm Tammy. My question is about inspiration, because you were saying that inspiration is about, the breath, let's say, of God in this case, or a higher power. And in my meditations, I've discovered, or I came to the conclusion that my purpose in life is to inspire to others. So it was quite interesting for me when you mentioned what inspiration could mean, right? Yeah. So could you talk a little bit more about that? Because you were talking about like the it flowing through you, like that breath flowing through you towards others. Was that what you meant? Yes. I actually, it's poetry. This is not science. It's really hard to put spiritual realities into material words. Esto es como poesía. Es difícil poner cuestiones espirituales en palabras. So my image that I love to embrace and to try to communicate with you Entonces, la imagen que me encanta y que es lo que quiero tratar de comunicarte a ti is a wave in the ocean. es una ola en el océano. The wave emerges from the ocean. Let's assume a tidal wave. La ola sale del océano. Asumamos que es una ola muy grande. It's 100 feet tall Tiene 100 pies de altura and 100 feet wide. y tiene 100 pies de ancho. And it lasts for 2 days. Y dura por 2 días la ola. And that large wave, that tidal wave, is not the ocean. Y esa ola enorme no es el océano. And that wave is not the ocean. Y esa ola no es el océano. It rises out of the ocean and has a temporary existence. Se levanta del océano y tiene una existencia, una It vida has its temporal. own identity. Tiene su propia identidad. And then it recedes back and becomes one with the ocean again. Y luego regresa al océano y se convierte de nuevo uno con el océano. The question, is that who we are? La pregunta es, ¿somos eso lo que somos? I am not God, Yo no soy Dios, but I am not God. pero no soy no Dios. Does that help? Yes, thank you, Herb. Yeah. And hi from Guatemala. Tammy, was that a question? No. Just saying hello from Guatemala. Oh, okay. Hello. Good. So, Herb, I have a question. Technicalities about meditation. Claudia. Tengo una pregunta, Herb. Cuestiones técnicas sobre la meditación. Okay, for contemplation, you suggest 20 minutes. Para la contemplación sugieres 20 minutos. What do you suggest for meditation and when? ¿Cuándo sugieres la meditación y cuándo sugieres For la each meditación? one of both. Mhm.
My suggestion is for each individual to determine what they will and can do. Mi sugerencia es para cada individuo que determine lo que puede y quiere hacer. In my way of life document, En mi documento de una forma de vida, on the screen now, ajá, it's está on en la the pantalla, website. que está en mi página de internet, I have 5 pages of an outline of a prayer and meditation and contemplation practice. tengo 5 páginas en este documento sobre una guía, es una guía enumerada para una práctica de contemplación y meditación. It summarizes my own practice. Resume mi propia práctica. I start with prayer, Empiezo con oración, set aside, and third step. la oración para poner a un lado y la oración del tercer paso. I move into meditation, Y luego me mudo a la meditación, getting guidance for the day. pidiendo guía para el día. Then I move into my contemplation. Y luego me mudo hacia la contemplación. Okay. So that I'm sitting in the presence eventually, and that becomes the dominant part of my time. Entonces, eventualmente estoy sentado en la presencia y eso se convierte en la mayoría del tiempo que hago. When I started out with 5 minutes and brought it to 15 minutes. Cuando empecé con 5 minutos y luego subí a 15 minutos. Then I went from 15 minutes to 30 minutes. Y luego de 15 minutos pasé a 30 minutos. Over several months. Durante un periodo de varios meses. That time includes prayer, meditation, and contemplation, and I don't use any rigid guidelines. Ese tiempo incluye oración, meditación y contemplación y no uso ninguna guías rígidas. I'm much more spontaneous, and sometimes I will go right into my contemplation. Soy mucho más espontáneo y a veces me siento y voy directo a la contemplación. And let it flow into prayer and meditation and back to contemplation. Y lo dejo fluir a oración, luego a meditación y luego de regreso a la contemplación. In the beginning, you learn chopsticks. En el principio aprendes como palitos chinos. You do it by the numbers. Lo haces por los números. After a while, you become spontaneous and a virtuoso. Después de un tiempo, te puedes poner espontáneo y como un virtuoso. And remembering what the purpose is to improve my conscious contact. Y recordando cuál es el propósito, que es mejorar nuestro contacto consciente. And let that spirit wind breath of God blow through me in any way that it chooses. Y dejar que ese espíritu fluya a través de mí en cualquier forma que ese espíritu quiera hacerlo. I like that. Yeah, good question. Thank you. Me gusta eso. Gracias. Buena pregunta. But that's your morning part. And then what else? Y esa es tu parte de la mañana. ¿Qué más haces? In the evening, I've never been very consistent or disciplined, but I do have some quiet time to just review the day to see if there's anything that needs to be resolved. Por la noche nunca he tenido mucha disciplina con eso. Sí me tomo un tiempo para revisar el día para ver si hay algo que tiene que ser resuelto. Sometimes I sit for a minute or two. A veces me siento por 1 o 2 minutos. Sometimes I sit for half an hour to an hour. A veces me siento por media hora o 1 hora.
And it might include some reading even. Y tal vez incluye también un poco de lectura. I'm very gentle, both in the evening and in the morning. Soy muy gentil, tanto en la mañana como en la noche. Thank you, Herb. That's And wonderful. during the day, I find myself going into moments of absolute awareness of the presence of God. Y durante el día me encuentro en momentos en los cuales estoy en conciencia absoluta de la presencia de Dios. In that flow, as we talked about with the breath and the wind. En ese fluir, así como hablamos, con la respiración y con el aire, con el viento. Yeah. Red lights and elevators are always good. Semáforos en rojo y elevadores son muy buenos para esto. Beautiful. Thank you. Anybody else has a question? Herb, how come most of the spiritual teachers are men? Herb, ¿por qué la mayoría de los maestros espirituales son hombres? Could you ask the question again, please? How come most of the spiritual teachers are men? Oh, it may be a limited perspective because, Tal vez solo es una perspectiva limitada. 80% of the people that go to the local retreat center are women. 80% de las personas que van al centro de retiros local son mujeres. That's interesting. Most of the people assisting are women, but the leaders are men. Es interesante, la mayoría de las personas que ayudan son mujeres, pero los que lideran son los hombres. I've not thought that way, so I'd have to think a little bit more about that. But I think you're right, actually. No he pensado en eso realmente. Tendría que pensar un poquito más en eso, pero creo que tal vez sí tienes razón. Thank you, Herb. Maria Carmela. Hello, everyone. Hi, Herb. My question to you is, I've been practicing meditating early in the morning before I walk into my office. Yep. And I've only done it for 5 minutes. ¿Quieres que pare para que lo traduzca? Sí, por favor. Gracias, María Carmela. Para. I have been practicing, he practicado la meditación temprano en la mañana, cuando voy a mi trabajo y hago una pausa para meditar. So I've only done 5 minutes and I'm in the parking structure and I find that those 5 minutes are such a long time and my mind just takes me to crazy places. Y me he dado cuenta que esos 5 minutos, y lo hago en un parqueo, parecen muy, muy largos. Y esos 5 minutos en mi mente me llevan a lugares muy raros. So my question to you is, and maybe I missed it because I wasn't able to log on for a while, if you had covered it, what are your thoughts on how to quiet my mind so that I can stay God-centered and listen to my higher power's message? Entonces, ¿cuáles son tus sugerencias en cómo puedo acallar mi mente y estar concentrada en mi poder superior? Well, I'll ask a series of questions. Since now you're in the ring, I own you. Okay. Voy a hacerte una serie de preguntas. Ya que estás acá en el ruedo, entonces por ahora yo soy tu dueño. A little sense of humor. Yes, so, love it. Have you done a step 4 inventory? ¿Has hecho un inventario del cuarto paso? In another program, yes. How long ago? Sí. ¿Hace cuánto? About 6 months ago. Hace 6 meses. Recent. All right. Yes. Reciente, qué bien. Many times I find that people need to do inventory of their disturbances, whether that be anger or fear or dishonesty. Muchas veces encuentro que las personas tienen que hacer un inventario de sus perturbaciones, ya sea temor, deshonestidad o enojo. These are normally the instincts in us that are the source of the disturbances in us.
Estos son normalmente los instintos que están adentro de nosotros, que son la fuente de las perturbaciones. And it's when we get really clear about what they are and their source Y es cuando realmente aclaramos lo que son y su fuente, that we diminish them, and then through the 6 and 7 step prayer eliminate them, that we then have a quiet soul. es que disminuyen a través de los pasos 6 y 7 y la oración. Entonces se aquietan. I have a column 3 and a column 4 for a disturbance inventory if you'd like to email me. Tengo una columna 3 y columna 4 para hacer un inventario de perturbaciones si quieres mandarme un correo. I will do that. Thank you. My email address is herbk12@hotmail.com. Mi correo electrónico es herbk12 arroba, what was the Hotmail.com. hotmail.com. Thank you, Herb. Thank you, guys. Great session. I'm loving it. Thank you so much. I'll be emailing you soon. Wonderful. Okay, anybody else with a question? I don't see a hand, so I'll do my question. Herb, okay, so step 2 is a decision, step 3 is a decision. Can you tell us something, the spiritual aspect of step 1? Herb, entonces el paso 2 es una decisión, el paso 3 es una decisión. ¿Nos puedes hablar sobre el aspecto espiritual del primer paso? I've never asked myself the question about the spiritual aspect of step 1. Nunca me he hecho la pregunta del aspecto espiritual del primer paso, But I like it. pero me gusta. I'm going to answer it. Voy a responderla. I don't know whether you can see that or not. What I No have sé si on, puedes ver esto. what I have on the paper is addiction dash unmanageability. Lo que tengo en el papel es adicción, guión, ingobernabilidad. Step 1. Paso 1. And underneath addiction, I have it 2 components. Y debajo de la palabra adicción tengo 2 componentes. One is the body and one is the mind. Uno es el cuerpo y otro es la mente. The big book says we have a biological problem, we have an allergy. El libro grande dice que tenemos un problema biológico, que tenemos una alergia. We have a psychological problem in the mind, a defective mind. Tenemos un problema psicológico en la mente, tenemos una mente defectuosa. It is vulnerable to an obsession that is a delusion. Es vulnerable a una obsesión que es una, ¿cómo se dice? Delusion, Gaby, una que no es real. Una Okay. fantasía, una... No, Una no, no fantasía. sé cómo traducirlo, honestamente. Una fantasía, algo que no es real. Yeah, fantasia would be good, yeah. And Fantasía o distorsión de la realidad. Excelente. so this is about addiction. Entonces esto es sobre adicción. This is not the spiritual part. Esto no es la parte espiritual. This is about the body. Esto es sobre el cuerpo This is about the mind. y esto es sobre la mente. But the spiritual part, Pero la parte espiritual, unmanageability. ingobernabilidad, This is a dysfunction of our will. es una disfunción de nuestra voluntad. We choose, consciously or unconsciously, Escogemos, ya sea consciente o inconscientemente, to be out of alignment. no estar alineados.
So that's the spiritual malady. There is a spiritual component to step 1. It's unmanageability. Y esa es la enfermedad espiritual. Hay un componente espiritual en el paso 1 y ese componente es la ingobernabilidad. The behavioral description of unmanageability is on page 52 in the second paragraph. La descripción de la palabra ingobernabilidad está en la página 52 en el segundo párrafo. In that paragraph is the word bedevilment. En ese párrafo está la palabra trastorno. Tormentos. Tormento, gracias. Yeah. Sí. And when I look up the word bedevilment in a dictionary, Y cuando busco la palabra tormento en el diccionario, to be controlled as if by devils. es ser controlado como si estuviera siendo controlado por diablos. So I call this work exorcism. Entonces llamo a este trabajo de exorcismo. Mm-hmm. Wow. And on page 62, Y en la página 62, Bill confirms the nature of the problem, the source of the problem, Bill confirma la naturaleza del problema, la fuente del problema. selfishness dash self-centeredness exclamation point. Egoísmo, egocentrismo, egoísmo, concentración en sí mismo, exclamación. The next sentence says, this is the root of our trouble. La siguiente oración dice, esta es la raíz de nuestras dificultades. Selfishness, self-centeredness is the spiritual malady that we have. Egoísmo, concentración en sí mismo, esa es la enfermedad espiritual que tenemos. It is our inclination to go against reality and the life force. Es nuestra inclinación de ir en contra de la realidad y del flujo de la vida, de la fuerza de la vida. As humans, as animals, we have a survival instinct of fight, flight, and freeze. Como humanos, como animales, tenemos un instinto de sobrevivencia que es, ¿cómo se dice? Fight, flight or freeze, compañeros. Salir corriendo, pelear o congelarnos. Anger, fear, and dishonesty. Enojo, temor y falta de honradez. The major manifestations of selfishness, self-centeredness. Son las manifestaciones más grandes del egoísmo y de la concentración en sí mismo. This is the spiritual malady because we're out of alignment with reality. Esa es la enfermedad espiritual porque estamos desalineados de la libertad, de la realidad. Concentración en uno mismo. Concentración en uno mismo. Gracias. It's a great question. Es una pregunta excelente. And that's an amazing answer. Good. Okay. Anybody else has a question or a comment for Herb? Herb, I have a question. Where do you feel it in your body when you're angry, dishonest? Do you have a place in your body where you feel it when you're angry, dishonest, or afraid? ¿Tienes algún lugar en tu cuerpo donde sientes cuando estás enojado, deshonesto? Porque a veces ni siquiera lo sentimos. Sometimes we're so used to it, we don't even feel it. No. Great question. I'm a student of human behavior. Soy un estudiante del comportamiento humano. One of my pursuits has been a study of personality. Una de las cosas que estoy tratando de hacer es un estudio de personalidad. How do people differ? ¿Cómo se diferencian las personas? One of the systems that I found the most reliable Uno de los sistemas que he encontrado que son más eficaces is called the Enneagram. es el enneagrama. E-N-N-E-A-gram. E-N-E-A-G-R-A-M-A.
Enneagrama, creo que se dice en español, me corrigen, compañeros. Enea in Greek means 9. En griego significa 9. So there are 9 personality types. Entonces hay 9 tipos de personalidad. 3 basic personality types that each manifest 3 different ways. Hay 3 tipos de personalidades básicas. Cada uno de estos se manifiesta de una diferente manera. Those 3 basic personality types are anger, fear, and shame. Esos 3 tipos básicos de personalidad son enojo, temor y vergüenza. Fear comes from the head. El temor viene de la cabeza. Anger comes from the gut. El enojo viene de la parte del estómago o del gut. Shame and dishonesty come from the heart. La vergüenza y la falta de honradez vienen del corazón. There's more, but that I believe that answers the question, at least for me. That would be my experience. Thank you. Creo que eso contesta la pregunta. Hay mucho más, pero creo que eso es un buen comienzo. Herb, and this is on your website in the same document? In steps 6 and 7 in that document, I refer to the Enneagram and the personality character defects. En los pasos 6 y 7 de mi documento me refiero al enneagrama y a los defectos de carácter. Thank you so much, Herb. Very helpful. Great question. Yeah. Herb, a question. You said that you renew your concept of God. Can I ask you, this is very personal, you don't have to answer, but what was your concept of God before when you were a priest? And what is your concept now? Clarita, solo voy a traducir. Sorry, Claudia. That's okay. No, that's awesome. Herb, so you talked that Herb, hablaste de que tu concepto de Dios cambia. Cuando, digamos, tú eras un sacerdote católico y ahora, sé que es algo muy personal, pero ¿podrías compartir con nosotros cómo ha evolucionado? For all the years that I was before AA, por todos los años antes de que yo llegara a AA, and for the first 10 years in AA, y por mis primeros 10 años en AA, my Catholic tradition was my spirituality. Mi tradición católica era mi espiritualidad. When I did the work the third time, cuando hice el trabajo de los pasos la tercera vez, and this man gave me the set-aside prayer, y este hombre me dio la oración para poner a un lado, and the 2 questions that I asked you about belief and behavior, y las 2 preguntas que te di sobre lo que crees y cómo te comportas, I had a new experience. Tuve una nueva experiencia. And I discovered that my traditional concept was the very impediment to my relationship. Y descubrí que mi concepto tradicional era el impedimento a esa relación. As a result of doing steps 2 and 3, that third time in my 10th year of sobriety, como resultado de hacer los pasos 2 y 3, esa tercera vez en mi año 10º de sobriedad, the curtain parted and I was able to establish a relationship with the mystery. La cortina se abrió y fui capaz de establecer una relación con ese misterio. Because I realized it was my choice and it was personal. Porque me di cuenta que era mi opción o mi decisión y era personal. It was based on what I needed and what I was willing to have a relationship with. Estaba basado en lo que yo necesitaba y en lo que yo estaba dispuesto a relacionarme con. Bill says willingness is the key. Bill dice que la buena voluntad es la clave. But he also says in step 2,
Pero también dice en el paso 2 that it's a process. que es un proceso. Came to believe. Llegamos a creer. Gandhi says, your concept of God will change as you do. Gandhi dice que tu concepto de Dios va a cambiar conforme tú cambies. And my experience is my concept changes periodically and cyclically. Y mi experiencia es que mi concepto cambia periódicamente y en ciclos. But get very clear. Pero tienes que estar bien claro. The reality we call God doesn't change. La realidad a la cual le llamamos Dios no cambia. Our concept and our relationship will change regularly. Nuestro concepto y nuestra relación van a cambiar regularmente. That's the flow. Ese es como fluye. Great questions. Thank you. Amazing Yeah. answers. Claudia. Herb, do you have time still? Yes, thank you for asking. I know who you are. We can talk about this for hours, right? I know that. Okay, so my question is, and maybe I'll say it in English first. Some people think that the 12 steps are harsh because here we are saying, I'm a compulsive eater, I'm an alcoholic all the time, that's negative talk. And then they say, what? Selfish, dishonest, self-seeking? What? So I always like to say, this is not about who's guilty, but it's about becoming more effective. And it's not harsh at all. It's a very gentle reality. I'm human. I tend to do these things, So that's, if you can talk a little bit about that. So now I'll say it in Spanish. Entonces lo que le pregunto a Herb es que algunas personas piensan que los 12 pasos son como un poco como crueles en el sentido de que dicen, ay, soy comedora compulsiva y estamos como que repitiendo eso todo el tiempo. Y también dicen cuando llegamos al cuarto paso, ¿qué? Yo egoísta, yo interesada, no, ¿verdad? Así como que no nos gusta hacer el inventario, pero lo que yo he aprendido del libro grande es que lo hacemos para ser más efectivos, para que nuestra vida funcione, no se trata de darnos de latigazos. Entonces le estoy pidiendo a Herb que hable un poquito de eso. So there's a difference between positive and negative thinking. Hay una diferencia entre pensamientos negativo y positivo. Negative thinking is that I'm evil or I'm permanently dysfunctional, I guess. El pensamiento negativo es que yo soy malo, que estoy permanentemente, ¿cómo se dice? Dañado. Averiado. Averiado. Realism and the truth observes what are the facts. El realismo y la verdad observa simplemente cuáles son los hechos. If I'm robbing banks, I'm a bank robber. Si estoy robando bancos, soy un ladrón de bancos. If I'm married and unfaithful, I'm practicing infidelity. Si estoy casado y soy infiel, estoy practicando infidelidad. If I'm cheating on my expense account at work, I'm a thief. Si estoy haciendo trampas con mi cuenta de gastos en el trabajo, soy un ladrón. Sometimes the truth is harsh if, in fact, it reveals misconduct. A veces la verdad es amarga si realmente revela que hay conductas malas o conductas, sí, negativas. In 1980, I was diagnosed with cancer on my knee. En 1980 fui diagnosticado con cáncer en mi rodilla. That was the truth. Esa era la verdad. It was pretty harsh. Era bastante amarga.
But identifying it allowed me to treat it with surgery and radiation, and now I have a leg. Pero al identificarla, eso me permitió tener tratamiento con operaciones y con radiación, y pues ahora todavía tengo una pierna. So when I look at biology and psychology and the survival instincts of animals, Entonces, cuando veo a la biología y a la psicología y los instintos de sobrevivencia de los animales, it's just nature that I have these instincts for survival. es simplemente natural que yo tengo estos instintos para sobrevivir. The way I use them is either appropriate or inappropriate. La forma en que los uso va a ser o apropiada o inapropiada. The truth is not harsh. La verdad no es cruel, It just says healthy or unhealthy. es simplemente sana o enferma. There is some conversation about positive thinking where you say, I'm Herb, I'm an alcoholic. Hay cierta conversación que es positiva cuando dices, hola, soy Herb, soy un alcohólico. Is that negative reinforcement? Es un reforzamiento negativo. And it is possible for some people to use it that way. Y es posible para ciertas personas usarlo de esa forma. But really, it's part of a culture where you're identifying with other fellows who have recovered. Pero es simplemente parte de una cultura donde te estás identificando con otros compañeros que se han recuperado. So there's a recognition of the truth in humility and gratitude. Entonces hay un reconocimiento de la verdad con humildad y gratitud. How you name yourself in the 12-step fellowship is totally a personal decision. That's very clear from the literature. Como tú te identifiques o te nombres en una hermandad de 12 pasos es claramente opcional. Está eso muy claramente expresado en la literatura. So it's a very excellent question. And one of my friends has a quote. Es una excelente pregunta y uno de mis amigos tiene una frase sobre esto. The truth will set you free. La verdad te hará libre, But first, it will make you very angry. pero primero te va a enojar mucho. Yes. Thank you, Herb. Thank you, Herb. And Claudia has another question. Go ahead, Claudia. Herb, sometimes I've seen that it's scary. The first round of steps is so scary. I've seen a lot of people do steps 1 through 3 and then step 4 comes and, one way or the other go out. How can you encourage people about step 4 or the rest of the steps, Right. steps 4 through 12? Y la pregunta para Herb es que he observado que muchas personas vienen al programa y les da mucho temor trabajar el cuarto paso sobre todo y pensar en trabajar el resto de los pasos. Entonces le digo a Herb cómo nos puede motivar a trabajar esos pasos. It's the constant question I ask myself. Es la pregunta constante que me pregunto a mí mismo. How can I be more effective in communicating the solution? ¿Cómo puedo ser más efectivo cada vez comunicando la solución? It is said that 80% of the people that come into AA will die drunk. Se dice que el 80% de las personas que entran a AA van a morir alcohólicos, borrachos. It's probably the same for addictions, and as I've said, the eating disorder is the hardest. Es posiblemente lo mismo para otras adicciones y como les he dicho, los problemas de alimentación son la adicción más difícil. It's really important to be simple and clear with regard to your understanding.
Es muy importante ser simple y claro en lo referente a tu entendimiento. To share only your experience and not your opinion. Compartir solamente tu experiencia y no tu opinión. And to meet them where they are, not where they think they are, and not where you want them to be. Y encontrarte con ellos exactamente donde están, no donde crees que deberían de estar o donde ellos creen que deberían de estar, sino donde están. My metaphor, my image Mi metáfora, mi imagen, for sponsorship as a guide como padrino o madrina, como una guía, is I'm a lantern that stands by the side of the path, es que soy como una linterna que se para a un lado del camino, that shines the light on the path, que alumbra la luz en el camino, the light of my experience, la luz de mi experiencia, so they can walk the path in the light of my experience para que puedan caminar el camino sobre la luz de mi experiencia and have their own experience. y tener su propia experiencia. I tell them I will not work any harder than they do, Les digo que no voy a trabajar más duro de lo que ellos trabajen, but I will work as hard as they do. pero que voy a trabajar tan duro como ellos lo hacen. Thank you, Therefore, sir. my responsibility is to keep my lantern lenses clean and clear. Entonces mi responsabilidad es mantener mi linterna, los lentes de mi linterna limpios y claros, So the light of the Spirit can shine through me onto the path. para que la luz del Espíritu pueda brillar a través de mí hacia el camino. And I'm responsible for the effort and not the results, like everything else. Y soy responsable por el esfuerzo, no por los resultados, como en todo lo demás. I can't want it for them more than they want it for themselves. Did you say I cannot? I cannot. No puedo quererlo yo más para ellos de lo que ellos lo quieren para sí mismos. Great questions. Thank you, Herb. Great answers. Yeah, thank you. Well, we are actually overtime. Yes, Like so like last usual, time. right? So if you'd like to wind it up at this point, we could end with the Serenity Prayer, which I believe is the prayer for alignment. Okay, sure. Do Sí, you want sí, to repeat that? si quieren ahorita, podemos entonces cerrar y podemos cerrar con la oración de la serenidad, la cual yo creo que es la oración para alinearnos. So the summary of conscious contact: Entonces el resumen de contacto consciente invite the Spirit, invita al Espíritu, receive the Spirit, recibe el Espíritu, accept the Spirit. acepta el Espíritu. Please join me in the Serenity Prayer. Por favor, acompáñenme en la oración de la serenidad. God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Dios, por favor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y la sabiduría para distinguir la diferencia.